Un amel y cordial saludos a todos los televisores que se vienen conectando a través de esta aula Zoom y a quienes se van uniendo a nuestra sala. Les saluda Cristian Michael Guamán Lisa en representación de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. Es grato el honor de tener en nuestra casa de estudios al ponente Sergio Emerson Chávez Panduro, quienes continuarán con la última sesión del Diplomado contra las Mujeres e Integrantes de Grupos Familiar y Delitos Sexuales, con el temario La entrevista única de Cámara Gelsen en caso de violencia familiar. Comentar que el doctor es fiscal, asimismo, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas o palabras de elogio, pueden hacerlo al final de la sesión, levantando las manitos para efectos de no perder la ilación. Estimado doctor, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, siempre es un honor atender la convocatoria que hace el doctor, ¿no? Y acá, Michelle, y a cada uno de ustedes, también estimados amigos que están aquí reunidos el día de hoy, y es un honor estar en la clausura de este importante evento académico, ¿no? Aprovecho porque en realidad nadie llega a la clausura de un evento también, así que no existe sacrificio por parte de cada uno de ustedes que aportan obviamente un tiempo valioso para decidir, tener y seguir capacitándose, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver. El tema que en esta ocasión nos convoca es un tema bastante interesante porque está relacionado a los tópicos, doctores, de la entrevista única en cámara GESE. Entonces, vamos a ver en esta ocasión en qué consiste la cámara GESE, cómo se dan las reglas procedimentales para la misma, las cuales hoy en día ya no solamente son las declaraciones cuando se trata de menores de edad, sino de cualquier otra persona que podría haber sido víctima, por ejemplo, de un delito contra la libertad sexual. Llámese en este caso un delito de violación. Para eso tenemos la Cámara GES. ¿Ya? Sin embargo, hablemos un poco de su historia. Miren, para hablar un poco de su historia, ustedes saben de dónde proviene el término de la cámara Gesell, ¿no? Si hablamos de la cámara Gesell, ¿a quién nosotros tendríamos que acuñar finalmente esta terminología? Les voy a hablar un poco sobre ello. La cámara Gesell tiene un bagaje historial porque hay que agradecer en primer lugar a Arnold Gesell. ¿Saben ustedes quién es Arnold Gesell? Pues es un médico pediatra y psicólogo que trabajó temas relacionados básicamente al estudio de conductas infantiles durante el desarrollo humano, para que se pueda evidenciar la conducta de estos menores, es decir, de los niños, se utilizó cámaras de video y capturas fotográficas, además de una serie de espejos unidireccionales, y se construyó una especie de un domo, más conocido como Gesell, ¿no? Gesell Dome en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacía Arnold Hesse? Pues observaba el comportamiento de los niños, ¿no? De esta manera podía ver cómo se comportaba el niño cuando interactuaba con otro niño de su misma edad, o cuando alguno de estos niños caía, si lloraba o se levantaba. Entonces, a través de la cámara Gesell se podía ver el comportamiento que estos niños tenían, ¿no? Se veía. Entonces, Arnold Hessel dedica pues su vida al estudio del comportamiento infantil a través de capturas fotográficas y a través de lo que vienen a ser también cámaras de video. Ahora, hoy en día, cuando hablamos de la cámara Hessel, es considerado, doctores, una pericia con tendencia a ser científica y que lógicamente la cámara Hessel, el único que tiene que practicarlo son los psicólogos o asistentes sociales, ¿no? ¿Ante quién se va a actuar? Como hoy en día se habla de la cámara Hessel, que va a tener un valor de prueba anticipada, lógicamente se tiene que formular ante el juez penal. Ahora, ¿cuál es la finalidad que se tiene de la cámara Hessel? Recibir el testimonio del menor de edad o de la persona víctima, por ejemplo, de un delito de violación, ¿no? Ahora,
El testimonio, en el caso de los menores, es para evitar la revictimización o la victimización secundaria, el daño secundario. Y esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Miren, antes de la existencia de la cámara Gesell, un menor que había sido víctima, por ejemplo, de un delito de violación, un menor que había sido víctima del delito de tocamientos indebidos, ¿ante quién formulaba su declaración? Bueno, en primer lugar, el que le hacía preguntas eran los efectivos policiales, luego tenía que tomarle la declaración el fiscal, luego el juez. Entonces, ese menor de edad empezaba dando declaraciones a diversas instituciones, al policía, al fiscal, al juez. Entonces, el menor sufría lo que es un estrés de producto de las circunstancias que en la cual se había envuelto a consecuencia, por ejemplo, de estos tocamientos indebidos. Entonces el menor empezaba a sufrir, se sentía mal, se generaban secuelas o taras emocionales en el menor. Entonces se dijo, se está generando una revictimización o una victimización secundaria. El menor declara en varios lugares y se tiene que evitar. Mejor que la declaración que tiene que brindar sea ante una persona que es idónea para tomar una declaración al menor de edad. Y la pregunta es, pues, ¿el efectivo policial será una persona idónea para tomar la declaración del menor? La respuesta es no. Ah, ok, entonces, ¿no es idóneo el efectivo policial para tomar la declaración de un menor? Por supuesto que no. Ah, entonces, vayamos acá a verificar, por ejemplo, si el fiscal es una persona idónea para tomar la declaración del menor de edad. Y la respuesta acá por su propio peso, porque tampoco el fiscal es la persona idónea, el juez tampoco. Entonces, ¿quién es el único que podría ser idóneo para la toma de declaración de un menor de edad? ¿Quién será el idóneo, doctores? Obviamente, ¿quién es? Los psicólogos. El única o la única persona idónea es el psicólogo. Entonces, el psicólogo, ¿no?, especializado en pediatría, es el único que puede conversar con un menor de edad, quien puede hacerle preguntas al menor de edad. No lo haré como les acabo de decir ya, ni el policía, ni el fiscal, ni el juez, sino el psicólogo tendrá que formular las preguntas correspondientes y obtener de cada una de ellas información valiosísima, dicho sea de paso. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. ¿Por qué? Porque hay que garantizar básicamente la integridad emocional del menor de edad, ¿no? Entonces, por eso se permite que un especialista, que un psicólogo esté presente en ese caso. La declaración del menor de edad tiene que darse en una sola ocasión, ya no como antes que declaraba ante los efectivos policiales, declaraba ante la presencia del Ministerio Público, declaraba, por ejemplo, ante el juez. Entonces tenía varias declaraciones y generaba una revictimización, porque claro, recién el menor en esos casos entendía que algo malo había sucedido y que había sido víctima pues de un delito. Entonces, para evitar todo ello, se dijo, solamente tiene que dar su declaración en una sola ocasión, ¿de acuerdo? Protegiendo, como sabemos también, el interés superior del niño. Entonces, ¿qué vendrá a ser la cámara GES? En ese sentido, podemos decir, doctores, que en la cámara GESEL viene a ser un ambiente acondicionado como tal para que efectivamente el menor de edad brinde su declaración, ¿no? Entonces, volvamos aquí un poco a recordar lo que inicialmente yo les señalaba, porque ¿cómo nació la Cámara GESEL? ¿Alguna idea que tengan ustedes, doctores, de cómo nació la Cámara GESEL? Porque sí hemos hablado de las declaraciones en Cámara GESEL, ¿o no? A ver, yo les pregunto, porque quiero su participación también de ustedes. ¿A quién se le acuña la denominación Cámara GESEL, doctores? A ver, ¿a quién se acuña la denominación Cámara GESEL? Hablemos de un psicólogo, pediatra y filósofo estadounidense. ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama este psicólogo, este pediatra o filósofo estadounidense? Pues se llama Arnold Hessel. No se olviden, doctores, por favor,
de ahora en adelante, de que se le acuña la denominación de cámara Gesell a Arnold Gesell, ¿no? ¿Qué es lo que había utilizado Arnold Gesell, doctores? A ver, recordemos, ¿no? Porque él estudiaba a los niños. Entonces, Arnold Gesell utilizó, en primer lugar, lo que eran cámaras fotográficas. ¿Para qué? Para ver la gesticulación de los niños. Por eso utilizan las cámaras, ¿no? Aparte de eso, videos y espejos unidireccionales para observar muy detalladamente el desenvolvimiento que tenían los niños, o sea, cómo se comportaban. Lógicamente, Arnold Hessel evidenció que el comportamiento de un menor ante un adulto es muy distinto al comportamiento que éste puede tener con otros niños. Su reacción, la espontaneidad que va a tener, resulta siendo muy diferente. ¿Ya? Ahora, hablemos un poco del lugar donde el menor de edad va a brindar su declaración. Es un cuarto, ¿no? Pero no es cualquier cuarto, obviamente, sino que es un cuarto que está dividido en dos partes y solo le separa una pared de vidrio espejado. O sea, imagínense ustedes en un cuarto y hay una pared de vidrio espejada. El primer ambiente está dividido para que el menor brinde su declaración y el único o la única persona que va a estar presente es el psicólogo. ¿Ya? La única persona que se encuentra presente es el psicólogo, que lógicamente va a tomar la declaración de quién? Del menor de edad. Ahí está el psicólogo y el menor de edad. Pero como hay un espejo, ¿no? Un espejo en la cual se va a poder ver, tenemos un segundo nivel o un segundo espacio. Ahí, ¿quiénes van a estar presentes? En primer lugar, el juez, también va a estar el fiscal, los abogados de las partes, los familiares de los niños también van a estar presentes. Lógicamente ellos solamente pueden observar porque no van a realizar ningún tipo de pregunta, porque quienes sí van a realizar las preguntas, y ahora vamos a ver una pregunta, algo bastante interesante, ¿a través de quién se formulan las preguntas? Pregunta, a ver, vamos a ver si estamos entendiendo. En la declaración de cámara Gesell, directamente el fiscal formula la pregunta al menor de edad. ¿Qué opina? ¿El fiscal formula la pregunta directamente al menor de edad? ¿El juez hará la pregunta directamente al menor de edad? ¿El abogado defensor formulará la pregunta directamente al menor de edad? No, ¿cierto? No va a formularlo. ¿Pero por qué? Porque no es una persona, pues, capacitada para hacer preguntas a niños. Entonces, no es lo mismo hacer una pregunta a alguien adulto de 18 años, 20, 35, 40, 50 años, donde quizás las preguntas pueden ser mucho más directas, ¿no? Incluso fuertes en ocasiones, pero ese tipo de preguntas no lo vas a hacer a un menor. Por ejemplo, a un menor no le vas a decir, ¿y en qué partes de tu cuerpo te tocaron? No puedes formular ese tipo de preguntas porque sería una aberración, lógicamente, sino que las preguntas que se van a tener que formular serán distintas, diferentes en el contexto, ¿no? Entonces, ¿quién sí es el capacitado para poder realizar las preguntas? Es el psicólogo. Claro, es el psicólogo, el pediatra formula las preguntas. Y ahora, ¿quiénes formulan las preguntas? Obviamente, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del abogado defensor, pero esta pregunta lo va a formular a través de un psicólogo. El psicólogo cambia la pregunta, porque si le hace preguntas directamente, el niño no va a responder o se va a sentir incómodo. Entonces no se pueden hacer unas preguntas que las demás partes pueden hacer, ¿no? Entonces, reiteremos nuevamente. Tenemos dentro de la cámara Gesell, que es un espacio, dos divisiones. En la primera división encontramos al psicólogo y al menor que va a ser entrevistado. Y en el segundo nivel, ¿a quiénes vamos a encontrar, doctores? Lo acabamos de decir. En el segundo nivel, ¿a quiénes encontramos?
encontramos a quiénes, doctores. Puede estar el juez. Aparte del juez, ¿quién va a estar? Claro, los sujetos procesales. Puede estar el juez, va a estar el fiscal, el abogado también va a estar. ¿Los familiares pueden estar o no? Claro. ¿Los familiares participan? No. Los familiares no participan. ¿Quiénes van a formular preguntas? Uno, el fiscal va a formular las preguntas. ¿Y quién más va a formular las preguntas, aparte del fiscal? También el que se va a encargar de formular las preguntas es el abogado defensor. ¿Directamente al menor? Por supuesto que no. ¿A través de quién? A través del psicólogo. El psicólogo es el que traslada las preguntas. ¿De acuerdo? Ahora, esa situación que pareciera sencilla, por lo menos en el contexto teórico, en las situaciones prácticas, se tiene mucha preocupación. ¿Por qué? Porque a veces el fiscal dice, pero eso yo no lo quería preguntar al menor. O sea, el sentido de mi pregunta fue diferente y el psicólogo distorsionó la pregunta que yo le quería formular al menor. Entonces no estoy de acuerdo con ello. Y en la gran mayoría de los casos, el abogado dice, yo no estoy de acuerdo en la pregunta que se ha formulado. O sea, no estoy conforme en todo caso con la pregunta que yo formulé una buena pregunta, pero ha sido trasladada, lógicamente, al perito, quien distorsionó el sentido de mi pregunta. Entonces, tiene toda la facultad del abogado de dejar constancia, si lo considera necesario. ¿Ya? Muy bien. Ahora, uno diría, pues, y acá yo les voy a preguntar, miren, ¿y por qué el fiscal directamente no interroga al menor? A ver, ¿quién me dice, alguno de ustedes que me puede decir por qué el fiscal no interroga directamente al menor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el abogado defensor no es el que tiene que hacer directamente la pregunta al menor? Porque claro, como ustedes lo han señalado, no se encuentra primero capacitado porque el único que tendría doctores que realizar las preguntas es una persona debidamente capacitada. No cualquiera la formula, una persona que trata con ellos, por eso es un psicólogo especialista lógicamente en pediatría. No le voy a preguntar pues cómo te tocó, de qué manera, en qué forma, qué utilizó, sino que incluso hay gráficos que se les observar, ¿no? Pueden haber, aparte de los gráficos, alguna narración de historia, algún cuento, explicarle de una manera en la cual el niño va a dar lógicamente respuesta, ¿ya? Muy bien. Ahora, yo sé que algunos han dicho que el juez debe controlar la pertinencia de las preguntas. Es cierto, pero también hay que ver que ahí existe un problema. Porque yo, si soy abogado, necesito hacerle preguntas que a veces un menor de edad que va a responder puede resultar siendo incómoda, pero la pregunta que quiero formularle es, por ejemplo, ¿en qué parte del cuerpo le ha tocado? Eso me interesa saber, ¿no? Claro, porque quizás le tocó el hombro y será técnicamente, doctores, la denominación de tocamientos indebidos. O sea, el hombro, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de esa configuración, ¿no? A propósito de los delitos contra la libertad sexual, podremos señalar, doctores, si una persona te toca en el hombro, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien te toca en el hombro, es tocamientos indebidos? ¿Qué opinan? Si alguien te toca la cabeza, ¿es tocamientos indebidos? Si alguien te toca alguna parte del cuerpo íntima, ¿esos tocamientos indebidos? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, quizás lo han denunciado a una persona por tocamientos indebidos, porque esta persona pues le tocó el hombro, le tocó la cabeza, no sé, le dio palmadas. Entonces la madre dice, a mi hijo nadie le tiene que tocar. Entonces lo denuncio por tocamientos indebidos. ¿Pero esos tocamientos indebidos? Entonces, el abogado dice, bueno, le voy a hacer las preguntas a través de cámara GESEL, pero voy a hacerle lógicamente una pregunta bastante incómoda, tal vez para el menor, porque yo quiero preguntarle en qué parte del cuerpo le tocó. Entonces no le voy a decir, oye, señálame la parte del cuerpo que te tocó. Es una pregunta que en todo caso el psicólogo va a tener que introducir de manera adecuada.
¿no? Pregunta que el psicólogo va a introducir para que el menor responda, ¿no? Otras palabras, lógicamente, ¿ya? Muy bien, claro. Entonces, para eso tenemos, y para evitar la revictimización, ¿ya? Muy bien. Siguiente, vamos a ver, ya acá sabemos para qué sirve, ¿no? Muy bien, sigamos acá. Esto, como ustedes pueden ver, estimados participantes, aquí en la diapositiva, tenemos al psicólogo y tenemos a la víctima. Tenemos al juez, el fiscal, el secretario puede estar el policía, va a estar el abogado, el imputado y los familiares, ¿no? Hay un procedimiento de la Cámara Gesell al momento la pregunta correspondiente, pero la primera regla es que el psicólogo tiene la tarea titánica de hacer que el menor se encuentre cómodo en el ambiente. Ahora, existen una serie de situaciones ciertamente problemáticas. Miren, vamos a ver, ¿qué sucede? Porque estos casos se han visto en muchas ocasiones en mayores repercusiones, cuando el menor que es conducido para que se le tome su declaración empieza a estallar en llanto. Entonces el menor dice, no, yo no quiero ingresar, me da pánico, me da temor, no quiero. Entonces la pregunta es, ¿habrá que obligarle a este menor a que ingrese y declare? ¿Qué opinan? ¿Hay que obligarle? Que decirle, bueno, no, tú tienes, hay que declarar, declara, declara. ¿Habrá que obligarle? No. Entonces, ¿qué hacemos con la dirigencia? ¿Lo reprogramamos? ¿O qué hacemos? ¿O esperamos que el menor se calme? ¿Qué hacemos? Ya algunos me dicen, lo reprogramamos. Y en la segunda audiencia, nuevamente, llora el menor porque no quiere ingresar, no quiere apartarse del seno de su madre. ¿Qué hacemos? ¿Lo posponemos otra vez? La tercera vez, nuevamente, el menor empieza a llorar y no quiere ingresar a la cámara. ¿Qué hacemos? Entonces, el juez dice, no, nos inhibimos, ya, que ingresa a la fuerza. Existen situaciones de esta magnitud que requieren especial preparación por parte de los padres. Bien, ¿no? Por eso es que cuando antes de la creación de la Cámara GESEL, el niño brindaba su declaración prácticamente obligado y muchas veces empezaba a llorar porque como él había sido víctima, por ejemplo, de un abuso sexual, el niño no sabía en realidad que había sido víctima de abuso sexual. Les cuento un caso, miren, acá se trataba de un caso de tocamientos indebidos, donde la menor había sufrido este flagelo por parte de uno de sus familiares, exactamente su tío. O sea, su tío había realizado tocamientos indebidos en este menor. Entonces la menor decía, cuando narraba los hechos, lógicamente explicaba que jugaba con su tío porque éste le había hecho creer que era parte de un juego. Decía, vamos a jugar, ¿no? Entonces, realizaban un juego y el menor, pues, doctores, o la menor, ya dice, voy a jugar porque tiene 6 años, ¿no? Y este le daba caramelos, alguna golosina, algún juguete. Así que ella, obviamente, accedía a alguna cosa que él le pedía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Le decía que la niña no tenía que contar porque si les contaba a su mamá, ya no iban a jugar y como no iban a jugar, ya no le podía traer regalos. Entonces la niña quería pues los regalos y decía, no, yo quiero que me entreguen los regalos, etcétera, ¿no? Y ella no sabía que había sido víctima de tocamientos indebidos. Entonces cuando alguien le hace, antes la declaración en cámara GESE, uno formula pues una serie de preguntas directas a la yugular, entonces lógicamente se genera una victimización secundaria en el menor de edad, en la que precisamente uno tiene que buscar evitar, ¿ya? Evitar. Cámara G es el especialista. Ahora, si no quiere ingresar, bueno, se buscarán los medios adecuados para que se calme el menor y que luego ingrese y ahí, como les decía, existe una labor titánica, doctores, estimados participantes, una labor titánica por parte del psicólogo para realizar las preguntas correspondientes al menor. No es sencillo.
Porque, como les acabo de decir, muchas veces el menor ni siquiera quiere que le tomen su declaración, pero hay que señalar, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Hay métodos, lo tengo, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de todo ello, nos damos un vuelco de 360 grados para hablarles de que si es que la cámara GESEL en la actualidad solamente va direccionada, doctores, para quienes son menores de edad. La cámara GESEL, doctores, hoy en día, fíjense ustedes la pregunta que yo les formulo. ¿Vamos a utilizar en la actualidad cámara GESEL solamente para un menor de edad que ha sido víctima de un delito, por ejemplo, contra la libertad sexual? Y la respuesta, ¿qué es? La respuesta es no. Porque hoy en día también, en caso de mayores, cuando han sido víctimas de delitos, por ejemplo, de violación sexual, ¿no? Entonces ahora vamos a mencionar, para eso hay que tener nuestro código, el delito de violación sexual. Analicemos, doctores, el delito de violación sexual. Por principio de legalidad, el delito de violación sexual se encuentra regulado en el artículo 170 del Código Penal. Así que todo lo que le guste el código, busquemos el artículo 170 del Código Penal, que es donde vamos a encontrar la figura del delito de violación sexual. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué nos dice la figura del delito de violación? Para entender la figura del delito de violación, lo primero que vamos a ver es que cualquiera puede ser autor de un delito de violación, porque esta debiera ser en un tipo penal genérico, no es un tipo penal especial. Vayamos por partes, por ende. El delito de violación es un tipo penal genérico porque el autor del delito puede ser tanto un varón como una mujer. ¿Y quién es el sujeto pasivo? También cualquier persona. Podría ser el sujeto pasivo del delito de violación, tanto un varón como una mujer. ¿De acuerdo? Dicho ello, analicemos cuáles son los comportamientos iniciales que se reprimen en el delito de violación. Acá vamos a irnos entonces, doctores, al tipo penal. No, miren, vamos a ver, doctores, a ver, nos vamos acá directo que como el delito de violación necesariamente requiere de la existencia de violencia, yo tendría que retrotraer un poco y hablar de una ley que creo que en la actualidad no es inequívoca para cada uno de nosotros, lo conocemos porque se ha hablado muchas veces que no es otra cosa que la ley 30.364. ¿De acuerdo? Ustedes han escuchado, saben de lo que es la ley 30.364. La ley 30.364, doctores, nace con tres objetivos. ¿Alguno de ustedes me podría mencionar cuáles vienen a ser, doctores, estos tres objetivos que tiene la ley 30.364? ¿Por qué nació la ley 30.364, doctores? Hay tres objetivos. ¿Cuáles vienen a ser? Sancionar, ¿qué más? O vayamos con el primero técnicamente para que no nos equivoquemos. Prevenir, después de la prevención, ¿qué va? Sancionar y finalmente erradicar. ¿Qué cosa? La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para eso tenemos la ley 30.364, para prevenir, para sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En el caso del artículo 170 del Código Penal, que me hace mención a la figura del delito de violación, me especifica algo que la propia ley 30.364 menciona, que está relacionado a los tipos de violencia. Pregunta entonces, doctores, a cada uno de ustedes. ¿Cuáles vienen a ser los cuatro tipos de violencia que contempla la ley 30.364, doctores? Los leo, porque como les acabo de decir, no es un tema mezquino en la actualidad, es un tema que ya nosotros a estas alturas del partido la debemos dominar. ¿Cuáles son los cuatro tipos? Son cuatro, les digo, lógicamente, ¿no? Claro, Juan David, puedes formular tu pregunta ahí en el chat. Gustoso de tener que responder, ¿ya? En el caso de los materiales, les estoy dejando ahí también mi número de WhatsApp, si ustedes quieren escribir, que es el 997-588013. ¿De acuerdo? Ahí tienen el número de WhatsApp. Entonces,
encontramos, fíjense ustedes, 4 tipos de violencia. Y ustedes lo están enumerando de manera excelente. Ojo, al marco que señala la ley 30.13.4, hablamos, por ejemplo, de la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial. De estas cuestiones de violencia, lógicamente el delito de violación del artículo 170 está relacionado a la violencia sexual. No quepa duda en ese sentido, ¿cierto? Pero el primer comportamiento que nosotros vamos a tener es la existencia en el delito de violación de violencia física. ¿Y qué significa la violencia física? Que el agresor va a utilizar, por ejemplo, la fuerza. Puede dar golpes, puñetes, patadas, coscorrones, cabezazos, codazos, etcétera. Y lógicamente, producto de esta agresión física que realiza el sujeto activo, va a generar lo que son lesiones corpóreas en la víctima, como por ejemplo equimosis, moretones, rasguños, cortes, acciones que lógicamente van a devenir en la posible, digo, posible configuración de lo que vendría a ser, doctores, un delito de, de lesiones simples o lesiones graves. O sea, lógicamente no lo voy afirmando, estoy hablando de una posibilidad. Pero fíjense ustedes entonces, doctores, que una característica del delito de violación es que la víctima, al pasar el reconocimiento médico legal, va a arrojar lo que pueden ser lesiones simples, va a arrojar lo que podrían ser lesiones graves o tal vez algunas faltas. ¿De acuerdo? No hay que olvidarnos entonces de ello. Sin embargo, la pregunta que ahora podríamos formular para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Es posible, fíjense en lo que yo voy a preguntar y espero lógicamente la respuesta también? ¿Es posible, doctores, que una persona haya sido víctima del delito de violación, pero sin que encontremos lesiones corporales? O es más, voy a reformular la pregunta en 360 grados. Fíjense lo que voy a decir. ¿Es posible que una persona no haya sufrido un delito de violación, a pesar que tenga lesiones corporales o no? O sea, la víctima tiene equimosis, tiene rasguño, hay maratones, hay equimosis, rasguños en la parte del cuerpo. O sea, cuando pasa el reconocimiento médico legista, arroja estos resultados que, como les digo, podrían devenir en lo que viene a ser una lesión simple o lesión grave. Pero yo te pregunto a ti pues, como hombre jurídico, ¿es posible, ¿es posible que la víctima presente lesiones y no tenga repercusión de carácter penal? La respuesta es sí. ¿Ustedes han escuchado hablar de las personas masoquistas? ¿Han escuchado hablar, doctores, de las personas sadomasoquistas? Que le guste el dolor, que le guste el dolor, porque si no sienten dolor, sencillamente no sienten placer. ¿No? Esta persona dicen, azótame, castígame, golpéame, hórcame, ¿no? Entonces, solamente en esas circunstancias, entonces la persona agarra pues la correa, agarra el candado, agarra muchas cosas y lógicamente la golpea, pero ella siente placer o no. Claro, le dices, golpéame bien, entonces lo golpea. Entonces es posible que esta persona termine golpeada aquí en el cuello, con rasguños en el cuello, porque le puso ahí la correa en el cuello, entonces hay una cierta laceración en el cuello, hay arañazos en la espalda, ¿cierto? Pero que no exista violación o no. Claro, yo les cuento un caso. Miren, ¿qué es lo que había pasado? Caso real, ¿ah? Caso real. Era una chica que le gustaba el sadomasoquista, le gustaba que su pareja, como algunos señalan, no la castigue íntimamente.
Entonces un día, pues, ella va a visitar al departamento de este joven, entonces tienen su encuentro sexual y pues el tipo le azota porque ella disfrutaba de ello, disfrutaba que la golpeen, que la azoten, etcétera, ¿no? Después de terminar ello, el chico pues va al baño a ducharse y deja su celular. Y su celular no tenía clave. Entonces ella ingresa al celular, lee los mensajes y ve que habían varias conversaciones en las cuales incluso había estado con otras mujeres. ¿Qué es lo que hace? Dice, uy, yo me puedo enfrentar y decirle, reclamarla en estos momentos, pero tengo una mejor idea. Voy a ir y lo voy a denunciar por violación. Él tiene un cargo importante y le voy a fregar la carrera. ¿Qué hizo? Fue llorando a la dependencia fiscal diciendo me han violado. Pasó reconocimiento médico legista y ¿qué arrojó? Que tenía laceraciones, golpes en el cuello, partes del cuerpo, parte de la pierna y demás. Se evidenció la existencia de defloración. Entonces la pregunta era, ¿ahí hay violación? ¿Ahí podemos encontrar violación, doctores? Habría violación porque estamos encontrando uno, defloración, en lo que se encuentra, y punto número dos, vemos lesiones corporales. Entonces la pregunta es, dos características importantes para la configuración del artículo 170 del Código Penal. Entonces dígame, ¿es violación? No. ¿Y por qué no es violación? Claro, bien, yo sé que usted me dice, no, profesor, a todas luces se entiende que en ese caso en concreto no ha existido violación, todo lo que quieran. Pero la pregunta es, ¿por qué me dices que no hay violación? Que ha sido agredida. ¿No ves cómo la han dejado a la pobre? O sea, mira el cuello, está con un surco que le han dejado. Pero ¿no es acaso que ella consintió todo eso? Claro, entonces si hay consentimiento, ¿hay violación o no? Si hay consentimiento, ¿hay violación? Por supuesto que no, así te rompan el florero en la cabeza porque te dice quiero sentir dolor, entonces rómpame la cabeza con el florero, ya, ¡pum! En la cabeza. Entonces, ¿hubo consentimiento de por medio? Y si existe consentimiento de por medio, no hay absolutamente nada, pues. Claro. Ahora, yo sé que las reglas complicadas que nosotros en los factores procesales tenemos es tener que probar precisamente la existencia o no del consentimiento. Pero ese es otro cantar, pues. Veremos el aspecto psicológico del agresor, de la víctima, porque claro, en este caso, si la víctima, miran algunas cuestiones problemáticas, sin embargo, porque lógicamente si la víctima pasa reconocimiento o examen psicológico, ¿qué es lo que va a arrojar? ¿Evento postraumático o evento de placer? O tal vez un ánimo de venganza. Lógicamente el evento existente que va a arrojar pericia psicológica en esta persona sadomasoquista era de placer. Está contento y está feliz. Porque si no le golpeaba, a ver, decía, si tú no me pegas, te termino, ¿no? Claro, entonces le sometía pues a los bajos instintos que ella propiamente le decía. Y en el examen psicológico se va a evidenciar ello. Ergo, o cuestión diferente, viene a ser lógicamente cuando ella no quiere, entonces incluso las laceraciones en el cuerpo pues son diferentes, porque la víctima no quiere y la otra persona lo golpea, le da puñete, le rompe la nariz, por ejemplo. Entonces la persona queda con un trauma posterior al suceso de violación acontecida, ¿no? Un trauma posterior al suceso de violación acontecida. Entonces, en ese caso, sí, pues nosotros vamos a evidenciar el marco de delitos. Ahora, pregunta, necesariamente para que se configure un delito de violación, tenemos que encontrar lesiones corporales. Y aquí ingresa la otra pregunta.
¿Será posible que no se encuentre lesión alguna, corporalmente hablando, pero sí exista violación? ¿Que sí puede ser posible la existencia del delito de violación, doctores? Por supuesto que sí. Ok, se me dice, por supuesto que sí. Porque el artículo 170 del Código Penal, aparte de lo que viene a ser la violencia psicológica, también nos habla de la violencia, perdón, de la parte de la violencia física, que lógicamente va a traer lesiones graves, lesiones simples, también vamos a encontrar la violencia psicológica o lo que te dice grave amenaza. Yo les voy a contar un caso. Miren, vamos a ver. Claro, lo otro que ustedes me señalan cuando la persona está dormida ya es otro de los derivados del artículo 170, como por ejemplo cuando hablamos de violación en persona e incapacidad de resistir o de violación de persona en estado de inconsciencia. Pero lo que yo ahora les hago mención es el artículo 170 del Código Penal, que lógicamente a mí me menciona la figura del delito de violación desde una característica de su propia autonomía. Ok, miren, en una ocasión, mira el caso que yo les voy a señalar, ¿ah? Miren, es lo que había pasado. Eran dos amigos. Entonces, el amigo le dice un sábado por la noche, hola, no, la flaca, ven aquí a mi departamento. Y la flaca le envía mensaje de texto donde le dice, ya, pero ¿qué vamos a hacer en tu departamento? Entonces el chico le dice, ya tú dime, pues, ¿qué hacemos? La chica le dice, ¿qué te parece si compras un vinito y tomamos? El chico le dice, ya no hay ningún problema, voy a comprar un vino. Y la chica le dice, ya, pero si yo voy, será que me voy a quedar hasta que compre el pan. O sea, le está diciendo que se va a quedar hasta el día siguiente. El pata dice, por supuesto, ya tú te quedas aquí, ¿no? Entonces la flaca va, la señorita va, eh, voluntariamente, obviamente, se registra en recepción, ingresa al departamento, y ahí tienen pues la botella, empiezan a beber, están conversando, y de repente pues el chico intenta darle un beso. Y la señorita le dice, un momentito, mantén tu distancia, ¿no? Sí, pero si tú me has dicho que te vas a quedar, te estaba bromeando, estaba jugando contigo, aparte tú eres mi amigo, ¿no? O sea, no pasaría absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hizo el chico? Ah, no va a pasar nada. Si tú has venido aquí, ya se tiene que consumar algo. Dice el chico. Pasando, ¿no? Así que el chico que había consumido también el vino, lo que hace es sacar la botella y rompe la botella. ¡Prum! Rompe la botella y lo pone el pico de la botella, ¿no? El pico de la botella lo apunta con el pico de la botella. Y le dice, si tú gritas, te corto la cara. Y no solamente te corto, te mato, ¿no? ¿Y qué creen que hizo la chica? A ver, yo les pongo una situación como tal a ustedes. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Si ustedes van porque confían, dicen, voy a conversar, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero rompe la botella, ¿no? Y te dice, ahorita te corto la cara. Denúnciame. Lleva a la cárcel, pero te voy a cortar la cara. ¿Qué harías? Y si gritas, te corto. Grita y te corto. ¿Qué haces? ¿Qué harías, sinceramente? Ya, gritas y corto la cara. Desfigurado. ¿Qué harías? ¿Qué harían? ¿Le podría pasar a un varón? Hay un caso que le pasó a un chico. El chico fue a visitar a supuesto a su amigo que estaba pues en el gimnasio, ¿no? Y empezaron a conversar y de repente cerró la puerta y sacó un arma y dijo, te voy a violar. Si tú fueras ese chico, ¿qué haces? Estás enfrentando al pata porque el pata medía con 1,95 m. Entonces a la justa llegabas a algunos 71. Él era corpulento y saca un arma. ¿Te vas a enfrentar a él? ¿Qué haces? Te mata. ¿Qué harías?
Entonces, la gran mayoría de mira, tenés que tener mucho cuidado, ¿no? Esto pareciera broma, pero ten cuidado, pues, a quién invitas, porque lo que les acabo de señalar son dos casos reales, así que quienes viven solo y tienen departamento, tengan cuidado a quién invitan, ¿no? No sabes intenciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucedió en nuestro caso? En el caso de la chica, pues no sabía qué hacer porque quedó en shock, entonces su voluntad fue desdoblada a los instintos de este agresor y terminó, lógicamente, doctores, violando. ¿Pero qué es lo que sucedió? Después de consumarse el acto, la chica fue y inmediatamente lo denunció por delito de violación. ¿Qué creen que dijo el abogado? El abogado dijo, no, ahí no hay violación, que no hay violación. Lee los mensajes de texto, pues señor. En los mensajes de texto ella misma coquetamente le dice que se va a quedar hasta el día siguiente hasta que salga con el pan. Es ella quien le dice, fíjense, voy a ir pues ahí a tu departamento y compra algo, le dice. Es ella que voluntariamente ingresa, ahí está la declaración del señor, donde ella ingresa, se le da el carnet y el número de la habitación. Y adentro, todo ha sido voluntario. Ahora tú como abogado de la víctima, ¿cómo desacreditas eso? No hay laceraciones, no hay golpes, todo hace indicar que habrían sido consentidas. ¿Cómo acreditas tú como abogado de la víctima que no ha sido violación? Por algo que hace un momento hemos señalado, porque también hay que analizar el aspecto psicológico, la pericia psicológica. Hay un perfil psicológico del agresor, del potencial violador. Claro. Y también vamos a encontrar ese mismo perfil en la víctima del delito de violación. Los mensajes de texto no importan, ¿no? Porque tú puedes en broma haberlo dicho, haberlo señalado. Distinto sería si uno encuentra mensajes posteriores a la consumación del hecho. Eso es diferente. Pero si son mensajes anteriores a la consumación del hecho, entonces no importa que la persona haya ido, pero si no ha dado su libre consentimiento de por medio, entonces lógicamente se configurará el delito de violación. Entonces, volviendo al análisis del artículo 170, lo que nos establece, doctores, muy bien, básicamente entonces en ese sentido, es que cuando existe una grave amenaza, ¿de acuerdo? No va a haber este tipo de situaciones, de contextos físicos, de evaluaciones de esa magnitud donde arrojen pues escoriaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora vayamos a otra situación, doctores. Muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí otro aspecto. ¿Y qué pasaría? Les voy a contar un caso y ustedes me van a decir si podría o no podría ser violación. ¿Ya? Yo les cuento el caso y ustedes me señalan si esto devendría o no devendría ser en un delito eh, de violación. Miren, resulta que en una empresa privada, una señorita eh, trabajaba y su jefe le realizaba una serie de insinuaciones a la señorita, ¿no? Salga conmigo, venga a mi departamento, vamos a tomar pisco, vamos a tomar vino, en fin, le hacía una serie de insinuaciones a la señorita. La señorita obviamente lo que le decía es no, no, yo no quiero, ¿no? Entonces ya. Y resulta que en una ocasión la señorita, pues lamentablemente su mamá se pone mal, le llevan a la clínica, le hacen unos exámenes y le dicen que tiene cáncer. Así le dicen, tiene cáncer la señorita. La madre de la señorita. Necesita quimioterapia, necesita medicamentos y la señorita no sabe qué hacer. Entonces recurre a su jefe, le cuenta la situación y pide un adelanto de sueldo. ¿Qué le dice el jefe? Mira, yo te voy a hasta quintuplicar el sueldo, pero si tú esta noche vienes a mi departamento, tú ya sabes para qué. Entonces la señorita se pone a pensar, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Acudo a este lugar o no acudo a este lugar? Y se va poniendo todo un dilema. Y luego decide ir.
y se consuma el hecho sexual. Pregunta, ¿hay violación? ¿No hay violación? ¿Hay consentimiento? ¿Hay coacción? ¿Qué existiría, doctores, en ese caso concreto que yo les señalo? ¿Existe o no existe violación? ¿Existe una grave amenaza? Porque después de esos sucesos, fíjense ustedes, aparte del adelanto, la señorita lo denuncia por violación. Y el perfil, el contexto de violación pone grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción, dice, ¿no? Pero obviamente, como dice la canción, tú tomas tus decisiones. O sea, tú podrías haber dicho, no voy, no acudo, ¿cierto? Que no me dé el adelanto, pero no voy a acudir. ¿Le está coaccionando? Técnicamente no. Pero yo te cambio la figura ahí nada más. ¿Y qué pasaría si el jefe le dice, si no estás conmigo, te despido? Entonces la señorita dice, no me puedo quedar sin trabajo. ¿Qué hago? ¿Ahí existiría violación o no? ¿O no existiría violación? Ahí sí, pues. Claro, porque de por medio, ¿qué podríamos nosotros ir encontrando en ese caso en particular? Una circunstancia de coacción de por medio. Claro, yo sé que ustedes me pueden decir, pero lo pueden denunciar, pero el aspecto de la coacción es doblegar la voluntad de una persona. Es más entendible en el caso, lógicamente, de la violencia física, porque en la violencia física la víctima quiere zafar de su agresor, quiere irse, quiere escaparse, pero su agresor lo agarra y lo somete, ¿cierto? Lo agarra y lo somete. En cambio, en la violencia psicológica utiliza un arma, un cuchillo, que amenaza a la víctima y la víctima sencillamente no sabe qué hacer en esos casos en particular. Entonces se va configurando, por ejemplo, en esos casos, lógicamente, la grave amenaza de carácter psicológica, ¿no? El aprovechamiento de la coacción tiene que tener algunas circunstancias también. En el caso de decirte, si no estás conmigo y te despido, cierta posición doctrinaria establece que sí existe un sometimiento a la libre voluntad de decisión, porque de por medio está el temor a tener que perder el trabajo. Pero la otra posición dice no, acá nos encontramos ante un contexto donde la persona podría haber dicho no, podría haber denunciado esto como proposiciones indebidas, como un tema de acoso sexual, pero no podría haber aceptado. Tenemos esas dos posiciones, ¿no? Que ustedes fácilmente cualquiera de ellas podrían abrazar, porque es amplio el contexto del entorno de coacción, ¿ya? Lo que luego nos establece el artículo 170 es que la persona tiene que encontrarse en incapacidad de poder dar su libre consentimiento. No puede dar su libre consentimiento. Ahí se configura el hecho de violación. Antiguamente, para el delito o la configuración del delito de violación, tenía que existir pues acceso carnal vía vaginal, anal, bucal. Entonces era difícil, por ejemplo, yo le voy a comentar, miren, rápidamente en el marco jurisprudencial, existe la casación 413-2015 Cusco. Esta casación 413-2015 Cusco hablaba de la capacidad eréctil. ¿Qué significa? O sea, si hablamos de la capacidad eréctil, estamos hablando de la impotencia sexual, ¿no? O sea, la persona no puede estar íntimamente porque, como algunos paradójicamente podrían decir, sencillamente no puede, pues. Entonces el abogado sustentaba y decía, no le pueden imputar a mi defendido el delito de violación sexual porque es un impotente sexual, no tiene capacidad eréctil, ¿no? Pero lo que la víctima decía es que ella recordaba que le habían puesto, pues, la habían dejado en estado de inconsciencia y que si bien es cierto, no había existido este tipo de acto sexual, no obstante, había utilizado, pues, objetos. Y ya nosotros sabemos, caso del artículo 170, también existe el marco de configuración cuando una persona, por ejemplo, encuentra o tiene objetos, ¿no? Objetos de por medio utiliza. También se configura un marco de violación sexual. Ahora, resumiendo ya porque estamos con el tiempo. Entonces, todas estas cuestiones, cuando la persona es víctima de un delito de violación,
va en ese sentido, pues, doctores, configurarse igual el marco delictuoso, pero hay que tomar la declaración, no importa que no sea menor ahora, sino una persona mayor, pero hay que tomarle la declaración en cámara GESEL. Por eso es que en la actualidad la cámara GESEL no solamente está dirigida para el caso de menores de edad, sino que se habla de la cámara GESEL en el caso de quienes son también menores de edad. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Ya los materiales lo voy a remitir. Igual, claro, ya les he dejado el número de WhatsApp a cada uno de ustedes. Quiero agradecer al doctor Michel por la invitación siempre a mi persona para estar presente pues en los eventos académicos. Agradecido enormemente a él y a cada uno de ustedes, doctores, también que se han dado cita a la sesión de clase del día de hoy, día jueves. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y bueno, cuídense bastante y espero verlo más adelante en algún evento que pueda organizar Derecho en Línea y siempre gustoso de poder, pues, de esta manera participar con cada uno de ustedes. Muy amable, mi buen doctor Sergio Emerson. Nos ha dado buenos tópicos referente a este delito de entrevista única de cámara Gelsen en caso de violencia familiar, que viene interviniendo muchas veces la violación sexual menores de edad o el artículo 170 mayores de edad. Pasamos a las fases de preguntas, estimado doctor. Para ello se le invita a la comunidad jurídica si tienen dudas o palabras de elogio, pueden hacerlo levantando la manito o escribiendo en la casilla de comentarios para efectos de la misma. Estimado doctor, me quedó una duda referente a ello. Eh, Ujú, en esto de violación sexual, ¿cómo podemos valorar un certificado médico practicado después de 2 años de los hechos de mm, estos delitos de violación sexual? ujú. Sí, eh, a medida, en los delitos contra la libertad sexual, a medida que vaya pasando el tiempo, pueden haber algunas evidencias que se van borrando con los años, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que una persona inmediatamente denuncia un tema de violación sexual, donde podemos identificar la existencia de floración, que ha sucedido, por ejemplo, dentro de 24 horas, 48 horas, ¿no? Pero si alguien denuncia este acontecimiento después de 2 años, vamos a ver en qué contexto se han dado. Producto de una agresión física, ¿no? Podemos tener algunas secuelas. Hay muchas víctimas que nosotros hemos visto que después de 2 años van teniendo manifestaciones de traumas en la nariz, por ejemplo, porque el agresor les agredió en esa parte. En la parte del labio, alguna cicatriz, ¿no? Algún tipo de corte que hayan recibido. O sea, tienen secuelas que si bien en cierta hora están cicatrizadas, pero que son producto de aquel acontecimiento que se ha dado. Dos, el examen psicológico siempre va a perdurar, ¿no? El evento postraumático de un delito de violación siempre se encuentra ahí presente. Entonces, por más que puedan pasar 5, 6, 7 años, la persona va acarreando ello. Y eso también se va a valorar. Ahora, otros contextos más, ¿no? Otro contexto más. Entonces, se evalúa también. Lógicamente, a medida que pase el año, hay que meritarlo con otros elementos más para finalmente llegar a si hay configuración o no hay configuración de un tópico de delito de violación. Excelente, mi buen doctor. Y en esa línea, ¿la entrevista de cámara Gersen sí o sí prevalece sobre la declaración en juicio oral o no va a prevalecer? Mira, la teoría nos dice que sí, debería ser la única o declaración única en Cámara Gesell y que debería tenerse el contexto de prueba anticipada. Pero yo he visto algunas situaciones de casos donde por más que se haya tomado la declaración una sola vez, dicen, bueno, esa es la declaración ahí que han brindado. Ahora yo no necesito tenerlo en juicio oral. O cuando el menor, por ejemplo, tenía esas veces 14 o 15 y ahora tiene 19, ¿no? Entonces dicen, no, yo quiero tomarlo aquí, y es mayor de edad. Entonces, como no tenemos principio de legalidad en ninguna parte del código establecido, que solamente tiene que ser una vez, solo tenemos el reglamento, muchas veces el juez puede disponer que incluso se haga por segunda oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Y así haya pasado bastante tiempo, igual, las declaraciones ahí se van a tener que valorar. Excelente, mi buen doctor Sergio Emerson. Vemos que todo está conforme por parte de la comunidad jurídica y realmente su sesión ha estado muy retroalimentativo. Así que recuerde que Derecho en Línea siempre es su casa, queda cordialmente invitada para próximos eventos. Asimismo, ya se acerca nuestro segundo aniversario y también queda cordialmente invitada. Algunas Muchísimas palabras, gracias. algunas No, palabras de reflexión.
a modo de conclusión. Claro, en realidad me comentó que es la última sesión de clase, ¿no? Es correcto, doctor. Claro, entonces yo siempre cuando hay cierre de algún curso, de algún diplomado, lo primero felicito a los organizadores, al doctor Michel, a Derecho en Línea, porque no es tan sencillo armar un evento académico, ¿no? Hay que invertir tiempo, ponentes, muchas cosas. En primer lugar, felicitarlos a ellos por la organización de este evento, al mismo nivel de agradecimiento y felicitación, lógicamente, a los participantes, porque fíjense ustedes, ya hace un tiempo atrás decidieron llevar a cabo este curso o diplomado y ahora están terminando. No cualquiera lo hace. Muchos empiezan la carrera y abandonan. O sea, cualquiera puede empezar, pero terminar como ustedes lo están haciendo de manera satisfactoria, entonces genera, en primer lugar, el hecho de tener que darles el reconocimiento, ¿no? Entonces, felicitarlos también que el día de hoy han llegado a la parte final de este diplomado y que sigan al tanto de la página de Derecho en Línea, que como ya viene pues su aniversario y seguramente van a venir muchos más eventos académicos. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias y ha sido todo un honor para mí estar en el cierre de clausura pues, de este evento. Muy amable, doctor Sergio Emerson. Muy amable por sus amables palabras. Asimismo, ya damos concluida con la sesión. Con ello, pedimos con permiso. Ok, muchísimas gracias.